Bien. Ley Nacional de Ejecución Penal. En este punto vamos a tener lo que es el artículo primero de la ley. Objeto de la ley: establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva. En la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. La medida preventiva puede ser de 1 mes a 6 meses. Eso es cuando apenas se está iniciando el proceso, se decreta la legal detención, y si el juez de control determina de que según sea el delito, va a permanecer en prisión preventiva de 1 a 6 meses. Un homicidio puede ser de 3 a 6 meses. Un delito de robo con violencia, portación de arma, puede ser de 1 mes a 3 o a 6 meses según lo considere el juez de control. En el segundo fracción, establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Toquemos este punto porque la Constitución marca en su artículo 20, inciso A, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales habla sobre el principio de contradicción. Aquí surge, ¿no?, una controversia entre lo que la víctima puede argumentar y el imputado dice de contrario a lo que le están señalando, ¿no? Entonces son medios de defensa que pueden oponer tanto uno como la otra parte, por eso controversia. El otro punto es regular los medios para lograr la reinserción social. ¿En qué se va a basar? En las capacitaciones que se pueden dar. Recordemos el artículo 18 de la Constitución nos marca la capacitación puede ser de trabajo, lo pueden adiestrar a ciertas actividades laborales, las que no sepa. De todos modos, él tiene que decidir en qué capacitación puede ingresar desde el ingreso que él va a tener al hacer eso. En el segundo punto vamos a encontrar las autoridades penitenciarias, y ahí es donde vamos a ver qué tipo de autoridades vamos a encontrar. Hay una que encabeza, ¿no?, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Vamos a encontrar autoridades corresponsables como la Secretaría de Gobernación, Desarrollo Social, la Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, Niños, Niñas y Adolescentes. Encontraremos un comité técnico. En ese comité técnico vamos a encontrar lo que es médica, psicológica, educativa, laboral, de trabajo social y custodia. Ejecución penal, sujetos. ¿Quiénes van a ser los sujetos de la ejecución penal? Vamos a encontrar a que se encuentra el Ministerio Público, el defensor, el juez de ejecución, la procuraduría, en este caso sería la fiscalía, supervisor de libertad condicionada, visitantes, observadores, tribunal de alzada y la persona sentenciada. Bueno, aquí vamos a encontrar principios rectores del sistema penitenciario. Vamos a encontrar que es la reinserción social. En este punto nos estamos basando nos vamos a basar en lo que dicen los principios del artículo 4 de la ley, ¿sí? Marca la dignidad, ¿sí?, en el que vamos a encontrar que toda persona es titular del derecho, sujeta de derecho, y por lo tanto no debe ser sujeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. El otro principio es el de igualdad. Las personas sujetas a esta ley deben recibir el mismo trato o oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable en los términos bajo las condiciones que éstas señalan. Legalidad.
El órgano jurisdiccional, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria en el ámbito de sus atribuciones deben fundar y motivar sus resoluciones, determinaciones en la Constitución, en los tratados internacionales, en el Código y en esta ley. El debido proceso es la ejecución de medidas penales disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, el juez de ejecución o la autoridad administrativa, de conformidad con la legislación aplicable mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Encontraremos el otro punto, que es transparencia, en la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como las instalaciones penitenciarias en los términos que el efecto establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial de conformidad con la ley en la materia y solo podrá imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la transmisión del caso, salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Toda cuestión que implique una sustitución, modificación o extinción de las penas y por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o reproducción de pruebas, se ventilarán en audiencia pública ante el juez de ejecución. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepciones que determinen las leyes aplicables. El otro punto es proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Punto de la reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos humanos. En este punto vamos a encontrar la ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. De eso nos vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que los centros penitenciarios garantizan la separación de las personas privadas de la libertad de conformidad con lo siguiente. En su fracción primera encontraríamos, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Segunda fracción, vamos a tener las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas. Es decir, las personas procesadas son las que aún no tienen una sentencia y no tienen el deber, no tienen la obligación ni de bajar a la población donde ya están todas las personas sentenciadas. Ellos están en un área distinta, puesto que aún están bajo una investigación judicial. Y fracción tercera, las instalaciones destinadas a los inimputables se ejecutarán a lo dispuesto por el capítulo 9, título 5 de la presente ley. Fracción quinta dice: las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencia por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Derecho de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Aquí vamos a encontrar distintos derechos. Dice: para los efectos del párrafo anterior se garantizarán de manera enunciativa y no limitativa los siguientes derechos. ¿En qué va a consistir? Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieran sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas. En su fracción primera vamos a encontrar
que debe recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en perjuicios por razón de género, origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Encontraremos en la fracción segunda recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las medidas propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel en términos de la Ley General de Salud en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro del reclusorio o se necesita asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley. En su fracción tercera vamos a encontrar recibir alimentación nutritiva y suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud. La fracción quinta, ser informada de sus derechos y deberes desde el momento en que sea internada en el centro de manera que se garantice el internamiento acerca de su situación. La conformidad debe ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las disposiciones aplicables. El 38 de esta ley nos habla sobre las medidas disciplinarias. En la fracción sexta, recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal. La siguiente fracción séptima, recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios. En la fracción octava, acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de la ley, el que nos habla sobre cómo se va a regular el régimen de visitas. La fracción novena, efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio